y de personajes y tal, que a mí me parece que hay en ese aspecto es donde se ha desequilibrado un poco el equilibrio de la película, porque llega un momento que dices, joder, con el enano, está tirando el coñazo de una forma bastante notable, porque a mí me gusta mucho todo el aspecto que tiene romántico. Este personaje que está enamorado platónicamente de la mujer, enamorado, pienso que también románticamente del hombre, que es un poco el Celestino o Celestina. Sí, yo te la he presentado y yo te la quito. Sí, sí, pero que en el fondo él está enamorado de los dos, pero como es un amor imposible, yo creo que él se realiza a base de la realización del amor entre la pareja heterosexual. Pero yo creo que en el fondo él ama muchísimo a la actriz, al personaje, a Jill, me parece que se llama la chica, y ama muchísimo también, ama y admira, como también a su carno, lo que para que luego llega un momento que sufre una especie de toma de conciencia y termina odiando a su carno y se siente decepcionado por el periodista. Es cierto que el personaje del enano, pobrecito, él dice en un momento determinado que es enano y no lo es. El personaje de Bill Kwan yo creo que es un personaje clave. Yo la novela no la conocía, pero es un personaje clave en la película, pero yo creo que en algún sentido ese carácter un poco testimonial y de conciencia de los personajes. Todo que está rodeado de fotografías, ¿eh? No hay que perder de vista que él es alguien que está fotografiando continuamente. Hay algo de Boyer que está incluso se hace fotos cuando dice, ¿cuándo te ha hecho esa foto? ¿Estáis juntos? ¿Quién la ha hecho? De Boyer y de servicio de investigación y de espionaje casi. Hombre, es significativo lo que has contado, ¿no? Que la novela sea de otra manera y él tenga un papel mucho menos importante. A mí me parece que es el punto de vista de Peter Weir. Es decir, Peter Weir además declaraba en una entrevista a propósito de esta película que a él lo que le interesaba era el choque entre culturas, porque él entendía que había habido una pérdida de identidad cultural y que él no tenía, es decir, en la película se ve esto con muchísima claridad, no hay respuestas, ¿no? Es decir, lo de Occidente no tiene respuestas. Entonces, lo que ocurre es que en este personaje se produce una mezcla, es decir, para mí hay una secuencia que es fundamental, y es cuando le enseña el juego de los títeres. Claro, la sombra, el gran juego sagrado de los títeres. Que ya están los títulos de crédito. Él en definitiva, exactamente, la película empieza así, y llega un momento en que de repente él, como un demiurgo, le explica un poco, ¿no?, a Will Hamilton quién es él, qué es lo que pretende ser en la vida. Explica lo que estamos viendo. Exactamente. Un poco excesivo. No, explica la sombra. Lo que pasa es lo que le está explicando es qué es el bien, el mal. Es decir, le está dando una teoría de unas ciertas costumbres que él desconoce como occidental. Y además le pregunta, dice, los occidentales siempre queréis respuestas, siempre queréis sacar conclusiones. Dice, no hay conclusiones, ¿no? Del enfrentamiento de las dos culturas, que evidentemente es el fondo de la película, a mí me parece ejemplar el equilibrio, porque en este tipo de películas que hay estas dos cosas, siempre tiene que haber un equilibrio, o sea, es decir, que la historia individual no anule totalmente al fondo político histórico, o que el fondo político histórico no se convierta en un documental sobre ese momento y devore a la historia individual. Aquí hay un equilibrio que me parece ejemplar, yo creo que está muy bien dado, y está muy bien sugerido, está muy bien sugerido lo que entiende Peter Weir sobre, porque por ejemplo esos periodistas que están inmersos en un mundo de miseria, de hambre y de pobreza, y pasan totalmente del tema, esa especie de incomunicación entre el primero y el tercer mundo, entre Oriente y Occidente, eso está muy bien dado en la película y casi no está dicho, está evidenciado totalmente, de una forma clara, y sin embargo no hay... Lo hace de una manera objetiva. Y con mucha elegancia. Hay dos secuencias. Es la del bar con los periodistas. El bar de los periodistas. Yo creo que hay otra secuencia en este tema que se ha suscitado ahora, para mí clave, y están muy bien estructuradas al final de la película, cuando está ya casi quebrado el personaje de Gibson, que no me parece que no es nada casual que pierda la vista y que esté ciego en el momento de mayor crisis de los acontecimientos e incluso de su vida sentimental. Creo que es un icono, una imagen muy deliberada y muy bien utilizada, con mucha discreción, sin subrayarlo por parte de Peter Weir. Es la secuencia en la que están ya borrachos perdidos el odioso personaje del periodista del Washington Post, que interpreta magníficamente Michael Murphy, un actor de Woody Allen también por otra parte, y se pone a bailar rock and roll con unas fulanas de
de Yakarta e intervienen a punta de pistola, los echan. Está a punto de quebrarse esa diferencia entre el primer y el tercer mundo. Pero la siguiente secuencia, esa secuencia muy feliniana y muy dantesca en el cementerio donde acuden las prostitutas, que ha aludido anteriormente el personaje del periodista del Washington Post, supone ya la quiebra total del personaje y la separación de lo que decía Antonio, de la tribu del territorio comanche, que está de alguna forma explotando los acontecimientos, viviéndolos profesionalmente, pero no comprometiéndose. Lo dice Billy Kwan en algunas: estáis viendo la miseria y no contáis nada de esto. Incluso cuando lo cuenta el personaje de Mel Gibson, su futura amante le dice que es demasiado melodramático, que ha puesto cuando cuenta lo de Lombok, en fin, lo de los niños estos que ha visto ahí, ¿no? Yo quisiera, con una curiosa matización además, que es que la secretaria de ella dice, se ha echado a llorar. Sí. Es decir, hace esa diferencia, ¿no? Dice, bueno, como si que el pueblo ya no se acercara más, sino que estamos en otro estatus. Y él le dice, es lo que dice el coronel también. Sí, en una línea están muy claramente separados los estadios. En una línea de diálogo le dice Mel Gibson a Sigourney Weaver, ¿y qué hay que hacer para hacerte llorar? ¿Qué hay que decir o qué hay que hacer para hacerte llorar? Yo quisiera también llamar la atención sobre el personaje de Billy Kwan, que Weir es muy objetivo con respecto a la película. En Cannes la película fue muy mal recibida, probablemente por el trasfondo político, con el golpe del PKI, en fin, la situación. Hay que decir que los aspectos de la derecha reaccionaria eran los musulmanes, por decirlo de alguna forma, mientras que el PKI de alguna forma era, pues la ideología revolucionaria. Billy Kwan da a derecha e izquierda, y yo estoy de acuerdo con Fernando Bejarano, que es la conciencia del director, pero la visión sobre Billy Kwan es también muy negra, no se le deja tampoco, se le presenta una visión ciertamente neurótico, el idealista que ha llegado hasta el fondo de sus convicciones y ya no encuentra nada más en absoluto, está obsesionado por la frase del Evangelio, y ahora ¿qué debemos hacer? Que lo cita con el ejemplo de Tolstoy viajando a los suburbios de Moscú. Pero yo lo que quisiera decir es que la presentación del personaje de Billy Kwan es misterioso, porque vemos solamente una sombra a través de las persianas del despacho donde está Mel Gibson, y después entra Billy Kwan. Y no sabemos si es un amigo o un enemigo, no sabemos realmente cuál es su situación. Él cede su casa para que se realice el acto de amor entre los amantes por primera vez, pero él permanece fuera. Hay una secuencia que me gusta mucho, es cuando ellos han sido tiroteados en un momento de euforia, han pasado un puesto violando el toque de queda, él recorre con las manos la carrocería del coche que está agujereada por disparos de las ametralladoras, de los fusiles automáticos, ¿no? Él es un manipulador, pero participa, como ha dicho Antonio, a distancia de esa situación. Y cuando, un poco al estilo del Teatro Guayán, cuando no la puede modificar, es cuando se le rompe absolutamente todo el mundo. Luego tiene un mundo muy privado, que es ese Ibu, ese niño y esa mujer, ese es su papel de Tolstoy, por decirlo de alguna forma, y ya en un momento se le quiebra todo y la película se hace añicos a partir de ese momento, y se hace añicos desde mi punto de vista porque además desaparece el personaje del narrador que nos ha ido guiando con respecto a la historia, y ahí ya deja a los personajes libres y al propio espectador para que, con toda esa acumulación de manipulaciones, no manipulaciones, pues se enfrente con la parte final de la película. De todas formas, y yo a lo mejor para hacer aquí abogado del diablo, al verla ahora la película, y por supuesto todo lo que estáis diciendo los tres es la película, y además yo creo que es la génesis auténtica de la película, pero vista ahora el vigor narrativo de Peter Weir, que le emparenta, a mi modo de ver, con los clásicos narradores americanos del tipo de John Cromwell, Eddie Goldwyn, Clarence Brown, donde a mí me parece, vista hoy, insisto por tercera vez, que tiene más fuerza la película es en la historia de amor, donde más, o sea, probablemente está su alma en todas esas cosas que estoy diciendo, pero donde él se siente seguro, y además en esas escenas de a dos, que luego el único testigo también lo reproducía cuando están lavando el coche, hay una especie de volver a las fuentes del clasicismo, donde las escenas de Sigourney Weaver y Mel Gibson son espléndidas, o sea, vistas ahora no han bajado ni un centímetro. La presentación de ella saliendo de la piscina, es decir, tiene como predomina sobre su puesta en escena. La construcción de esa historia de amor, la estructura de esa historia de amor es absolutamente clásica y cuenta con la complicidad de los espectadores. Es decir, a mí me gusta mucho cómo en las primeras escenas ella, por razones que todos sabemos, no quiere verlo, no quiere engancharse, se siente tan atraída por él que trata de obviarlo y de evitarlo. Pero claro, los espectadores, y me imagino que más las espectadoras, están deseando que se entreguen los brazos de Mel Gibson, porque evidentemente cualquier espectadora de un cine diría, pero está insensata, ¿cómo está perdiendo esta ocasión? Eso que parece una tontería y una frivolidad está en la propia estructura narrativa de la historia, y así el momento en que ella ya se entrega a Mel Gibson
realmente adquiere una dimensión de una placidez y de una tranquilidad en la complicidad con los espectadores que está, yo creo, perfectamente estudiada y elaborada. Sí, pero yo lo que me refiero es puramente cinematográficamente, el vigor, la narrativa de él, por ejemplo, para llegar a eso que tú dices, la ventana donde está lloviendo, sobre el teletipo empieza a salir la música, ella va bajo la lluvia, y la escena es, esos metros de película son de los mejores que se hayan podido ver en los años 80, cuando ella va a buscarle al despacho, sale del despacho y se quedan los dos abrazados en el pasillo oscuro con la ventana estando cayendo el agua. Esas son unas imágenes de una fuerza. Y hay un momento en la historia de amor maravilloso, absolutamente asombroso.